extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, te rodee, te protege, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama.
y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, te rodee, te protege, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Esperamos que hayas disfrutado de ese momento de adoración. Si es tu primera vez en nuestra transmisión, te damos la bienvenida de parte de nuestros pastores Sebastián y Nubia Villazón y esperamos con todo nuestro corazón que disfrutes de la prédica que viene a continuación. Hola, bendiciones para todos. Es un gusto estar con ustedes en esta mañana. Hoy es domingo, julio, iniciamos el mes séptimo del año. Lo vamos a iniciar con fe, confiando en las promesas del Señor. Pero hay algo especial que les quiero decir. Dependiendo, cuando tú llenas tu mente con buenas cosas, las malas ya no tienen cabida en tu mente. Este mes vas a llenar tu mente y tu corazón de la palabra de Dios. Lo vas a llenar de cosas buenas, porque sé que hay muchas cosas que hay que sacar. Cuando tú llenas tu mente de cosas buenas, las cosas malas van a tener que salir y tus actitudes buenas se van a reflejar. Así que hoy es un día para enfocarnos en las promesas de Dios. Es muy usual estar pensando en cosas negativas en estos tiempos donde solamente estamos viendo las tempestades, la turbulencia, pero no nos vamos a enfocar en lo negativo, sino en las promesas de Dios. Vamos a orar y a darle gracias a Dios y vas a declarar conmigo que el Espíritu de Dios toque tu espíritu, que el Espíritu de Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, tenga de tu hogar. Oramos por todas las familias, por cada oyente. Les bendecimos en esta mañana y declaramos que tu mente es un terreno fértil para escuchar la palabra de Dios. Y lo que dice la palabra de Dios es que tú eres nación santa, pueblo adquirido por Dios, escogido para cosas grandes. Mira qué gran promesa Dios nos está entregando en esta mañana. Pero hay algo, si tú crees en las promesas de Dios, así serán y será hecho. Entonces es tiempo para profetizar sobre ti mismo y para creer en las promesas de Dios. Y te animo en que te enfoques en tus pensamientos y con los pensamientos del Espíritu Santo de Dios sobre las promesas y sobre la voluntad de Dios para ti. La voluntad de Dios para cada uno de nosotros es agradable y es perfecta. Que tu oído esté atento a la voz de Dios en la mañana. Siempre que te levantes, enfócate en escuchar la voz de Dios. Lee la Biblia y tú vas a preguntar, ¿cómo voy a escuchar la voz de Dios? La voz de Dios la vas a escuchar a través de su palabra. Y declaremos que si todo es posible con Jesús, hoy todo será de bendición. Así que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.
Y te invitamos a orar y a decirle: Señor, hoy arrancamos cada pensamiento negativo que me hace sufrir, que me genera inquietud. Te pido que me ayudes a vencer cada pensamiento que ha venido a debilitarme. Y hoy te entrego mis pensamientos, te entrego mi mente, te entrego la palabra que voy a hablar hoy. Que mis pensamientos sean puros, agradables delante de ti. Y que cada palabra sea una promesa que yo haga delante de ti y la exprese hacia los demás. Y hoy tengo una palabra bien hermosa. Y vamos a la palabra que está en Mateo 14, del 30 al 31. Y estaba Jesús con Pedro en la barca. Y dice: pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y mientras le sostenía le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro tuvo miedo. Pedro estaba con Jesús allí y tuvo miedo. ¿Quién era Pedro? Pedro era uno de los discípulos de Jesús. Era un pescador. Conocía cómo se movían las olas y las tempestades en el mar. Tenía conocimiento de lo que sucedía en el mar. Pero tú puedes tener mucho conocimiento humano, pero cuando llegamos a Jesús, Jesús tiene todo el poder y la autoridad para calmar las tempestades. Por eso yo en esta mañana te digo, yo no sé en qué tempestad estás, no sé qué estás viviendo, no sé si hay enfermedad, si hay dolor, si hay sufrimiento por salud, por la parte económica, por el hogar. Pero Dios está interesado, así como Pedro tuvo miedo, hay momentos que nosotros también tenemos miedo. Pedro tuvo ese temor que muchas veces nosotros tenemos cuando nos llega una mala noticia. ¿Cuántos Pedros hay en este momento? ¿A cuántos Pedros les estoy hablando? Cuando yo hablo de cuántos Pedros, yo le puedo estar hablando a hombres o a mujeres, pero el espíritu de temor es transmitido en hombres y en mujeres cuando nosotros conocemos y nos llegamos a enterar de diferentes situaciones en nuestra vida. Pero así como Jesús estaba allí con Pedro, hoy también te digo que Jesús está en tu casa, que Jesús se acordó de ti, que Jesús te está diciendo: yo quiero que proclames las promesas que yo dejé en la palabra. Cuando nosotros nos aferramos a las promesas de Dios, a la palabra de Dios, empieza la tempestad a menguar, porque nuestra fe empieza a crecer en Jesucristo, el que todo lo puede. Por eso te digo, si tú crees, está hecho. Todo está dentro de ti, porque ya Dios decidió bendecirte. Ya todo lo que tú estás viviendo, ya Dios lo sabía. Lo único que Dios está esperando es que nosotros saquemos esas palabras de fe y de confianza. Cuando tú sacas esas palabras de fe y de confianza, el enemigo queda acorralado y vencido, porque él quiere que nosotros tengamos miedo. Porque cuando nosotros tenemos miedo, le decimos a Dios: tú eres un Dios pequeño y el problema que yo tengo es muy grande. Pero cuando nosotros nos apropiamos de la palabra, le decimos al problema: oye, problema, tú eres pequeño porque el Dios que yo tengo es un Dios grande. Enfermedad, tú eres pequeña porque yo tengo un Dios grande. Situación económica, yo tengo un Padre Celestial que me da sabiduría y estrategias para levantarme en medio de la crisis, en medio de la pandemia. Por eso en esta mañana y en este mes séptimo lo declaramos que las promesas de Dios son un sí y son un amén para cada uno de nosotros. Si nosotros miramos, Pedro está mirando las circunstancias y enfocado en las tormentas. Hoy yo te digo en esta mañana, no te enfoques en la tormenta que estás pasando. No te enfoques en las circunstancias que se están viviendo en la ciudad, en el país, en tu familia. Si habláramos de problemas, pues todos tenemos dificultades, pero depende cómo tú los mires. Depende cómo tú te encierres. Hay mucha gente, mira, hay algo que Dios nos está diciendo. Todos vamos a tener problemas, pero dependiendo de lo que tú tengas dentro, así vas a recibir el problema. Si tu mente está llena de temor, de angustia, de incredulidad,
el problema va a ser muy gigante. La enfermedad te va a arropar, la depresión te va a derribar. Pero cuando tú estás lleno de la palabra de Dios, sacas el temor, sacas la angustia y te apropias de la palabra de Dios. Cuando no te empoderas de las promesas de Dios, empieza el dolor y la tristeza en su vida. Y empiezas a hundirte como Pedro. Hoy en esta mañana yo te digo, mira al autor y consumador de la fe que es Jesucristo. Pedro estaba allí, pero Pedro bajó sus ojos de Jesús. Y muchas veces nosotros tenemos los ojos puestos en Jesús. Y cuando tenemos los ojos puestos en Jesús, nos volvemos muy fuertes y muy valientes. Sabemos que a nuestro alrededor hay circunstancias difíciles. Les cuento algo, cuando tú caminas en Israel, Israel está rodeado de enemigos, pero cuando tú caminas por las calles de Israel, tú sientes una seguridad, una paz y una confianza. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo. Si trasladamos esta situación a nuestra vida, a nuestro alrededor, el enemigo está trabajando para hacernos daño. Hay circunstancias difíciles, pero tú vas a caminar por esta tierra. El paso que tengamos en esta tierra, tenemos que llenarnos de la palabra de Dios para poder caminar como cuando camina uno en Israel. Se siente esa paz, se siente esa seguridad y de pronto los misiles los tiran de los vecinos y no caen, se devuelven. Así que el enemigo, ¿cuántos misiles está tirando a tu mente, a tu corazón, a tus hijos, a tu familia? Pero como tú eres un hombre o una mujer de oración y te levantas en las promesas de Dios, las armas que el enemigo ha tirado para tu vida en este mes de julio y los meses que nos quedan restantes, tú vas a tener el escudo de la fe, lo vas a ungir y vas a declarar la unción. El aceite significa unción y la unción hace repeler las fuerzas del mal porque en ti está ese poder y esa autoridad. Así que Pedro, cuando bajó sus ojos de Jesús, empezó a hundirse. Y tú que me estás escuchando en esta mañana, no quitemos la mirada de Jesús. Nunca quites la mirada de Jesús. ¿Sabes? En esta mañana te doy un consejo. Mi mejor amigo es el Espíritu Santo. Mi mejor amigo es Jesús. Mi mejor amigo es el Padre. Y en esta mañana yo te digo, abrázate de ellos. Que ellos te abracen a ti. Y dile, Señor, ya no puedo más. Necesito ese abrazo, me estoy hundiendo. Estoy en dificultades. Y el enemigo hará cualquier cosa para que quites tu mirada de la palabra de Dios. Pero Dios te hizo sabio, te hizo inteligente para que te enfoques en la palabra de Dios. Y tú dirás, ¿dónde está Dios? Pues Dios está en su palabra. Dios está en sus promesas. Y el enemigo causará problemas en tu vida, agitará tanto tu vida en problemas y en dificultades para que tú mires los problemas y no te enfoques en la palabra de Dios. Este tiempo de pandemia puede ser bueno y puede ser malo, dependiendo de ti. Puede ser bueno porque estamos en casa enfocados en la palabra de Dios. Y puede ser malo porque estás en casa enfocado mirando las tempestades que se están presentando. Y pensando que tú y tu casa te vas a hundir. No, yo hoy le estoy hablando a gente que se está tomando las promesas del Señor. Tú no te vas a hundir. Pedro estaba mirando la naturaleza y mirando cómo él tenía ese conocimiento que en las tempestades él podía ser arrasado por una ola. Pero ahí estaba Jesús. Y cuando en este tiempo tú has invitado a Jesús a tu casa, ¿y cómo lo invito? De pronto tú estarás pensando con las promesas de Dios. Cuando tú te levantas y proclamas las promesas de Dios, tú que miras a un lado y miras al otro y ves muchos problemas, ves oscuridad. Si nos detenemos un poco y nos enfocamos en la promesa de Dios, yo te aseguro que este tiempo va a ser un tiempo no de problemas, sino de victoria. Y cuando nosotros hablamos de 2020, es una visión clara. Y creíamos que era otra cosa, no es otra cosa. Es que Dios nos quitó la venda de nuestros ojos para que miráramos hacia adentro y observáramos que no estábamos bien,
que nuestra propia vida no estaba bien. Nos creemos muy santos, nos creemos que lo sabemos todo, pero no sabemos nada. El que lo sabe todo se llama Jesús de Nazaret. ¿Y Pedro qué hizo? Dijo, gritó, oh, sálvame. Es cuando tú enfocas en las promesas de Dios. Cuando tú le dices, Señor, sálvame, es cuando tú estás diciendo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor está en mi casa, Él es el protector, es el proveedor, Él es mi ayuda. Yo estoy declarando las promesas de Dios sobre mi vida. El enemigo en este tiempo de pandemia está haciendo todo lo posible para que te desvíes de las promesas de Dios. Y sabes que si tú tomas la palabra en tu boca, golpeas al enemigo. Miremos en Ezequiel capítulo 32, versículo 8. Con este brazo de carne, o sea, ¿de qué está hablando Ezequiel 32, versículo 8? Está hablando de Sennacherib, que invadía una ciudad llamada Judá. Y estaba confiando en Dios y dijo Ezequías, con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en la palabra de ¿quién? De Ezequías. Hoy te digo, pueblo de Jesucristo que estás escuchando, con nosotros está Dios, que está listo para pelear nuestras batallas cuando tú sacas la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y por eso es necesario enfocarnos. Cuando tú te paras en las promesas de Dios, no te vas a hundir. El enemigo hará todo lo posible para destruirte, pero no va a poder destruirte, porque Dios es un Dios maravilloso. Y Pedro gritó, Señor, ayúdame. Esta es la táctica que utiliza Satanás, que tengamos mucho temor. Cuando Pedro saltó de la barca, en obediencia a la palabra de Dios, cuando tú saltas a hacer el altar familiar en obediencia a la palabra de Dios, Dios empieza a multiplicar tu vida, a multiplicar tus finanzas, a organizar tus hijos y a organizar tu vida espiritual, que es lo más importante. Porque así como crece tu alma, también van a crecer las finanzas. Porque Dios no quiere bendecir a orgullosos, arrogantes y altivos. Dios quiere bendecir a humildes, que dependamos absolutamente de Él. Tengas lo que tengas, Dios te va a bendecir si tú eres humilde. El camino sobre el agua. ¿Quién caminó sobre el agua? Pedro caminó sobre el agua sin ningún problema cuando confió en Jesús y obedeció. Pero cuando quitó la mirada de esa palabra y la puso sobre la tormenta, empezó ¿a qué? A darse cuenta que era imposible en lo natural salir adelante. Y yo no sé qué problema tienes tú hoy. De pronto una enfermedad muy grave que parece imposible en lo natural salir adelante. Una economía que está en el suelo, que parece imposible. Un hogar que está más quebrado que cualquier cosa, que en lo natural es imposible salir adelante. Pero hoy yo te estoy hablando de este pasaje hermoso, que en lo natural para Pedro era imposible, pero en lo espiritual todo es posible. No dejes que esto te suceda a ti. Una vez que recibes la revelación de Dios, de la palabra de Dios, aférrate a ella. Dios te ha dicho que te va a levantar. Dios te ha dicho que va a hacer de a ti cosas grandes. Tus sueños no se van a morir. Miren, hay mucha gente que se ha muerto con los sueños, y en los cementerios hay muchos sueños, muchos soñadores que están enterrados. Pero es necesario accionar esos sueños y ejecutar esos sueños. ¿Por qué? Porque así cuando tú caminas, Dios camina contigo. Dios le dijo a Josué que él iría con él donde quiera que fuera. Así mismo te está diciendo a ti y me está diciendo a mí. A medida que nosotros avancemos, y avanzar significa que tú tienes fe.
Avanzar significa Dios está conmigo, yo empiezo a caminar. No importa la circunstancia, no importa la tormenta, no importa la enfermedad, yo voy a caminar porque el Padre que yo tengo tiene el poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Si tú crees esa palabra y caminas en esa palabra, Dios va a hacer cosas grandes en tus hijos. Dios va a hacer cosas grandes en la universidad de tus hijos. Dios tendrá ya un empleo para tus hijos. Dios ya tiene la esposa y el esposo para tus hijos. Solamente está esperando que de tu boca salgan las promesas que Él ha declarado para cada uno de nosotros. El enemigo hará que tú pierdas y te desestabilices cuando tú escuchas malas noticias. Provocará situaciones a tu alrededor que infundirán temor. Traerá a tu memoria cosas del pasado para que pienses como antes y empiezas a recordar el pasado. Y yo le digo a aquellas personas que viven recordando el pasado quedó atrás y el pasado te va a servir para ayudar a otras personas. Si tu pasado es traumático, todos hemos vivido problemas y dificultades, pero todas estas cosas nos sirven para sacar el brillo que teníamos dentro, porque éramos barro, así no le servíamos al Señor. Y ahora, cuando Dios empieza a quitar el barro de tu vida, tus ojos empiezan a ver la grandeza de Dios. No cedas, fija tu mirada en las promesas de Dios. No cedas a las circunstancias, no cedan a los que te vituperan, no cedas cuando tienes el corazón herido. Cuando tú estés herido, dile: Señor, sana mi corazón y levántame. Perdona y levántate. Yo siempre digo que cuando tú no perdonas, caminas con veneno dentro. Y cuando tú caminas envenenado, te estás muriendo. Cuando tú caminas envenenado, caminas encorvado. No puedes ver la luz, no puedes ver lo que Dios resplandece para ti. Tu mente cree lo que Dios ha dicho. Y si tu mente cree lo que Dios ha dicho, pues está hecho, porque tú empiezas a caminar con las promesas del Señor. En número 23, mire lo que dice esta palabra, número 23, 19. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Él no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse de sus promesas. Sus promesas son un sí y son un amén. La promesa del Espíritu Santo en Hechos, capítulo 1, del 4 al 5. Una vez mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen las promesas del Padre, de la cual les da de hablar. No se alejen de Jerusalén. ¿Por qué? Porque esperen las promesas del Padre. Iglesia de Jesucristo, no te alejes de las promesas del Padre, porque el Padre dejó su palabra para podernos bendecir en este tiempo. Ya Él sabía que nosotros íbamos a vivir en este tiempo, pero también sabía que necesitamos leer palabra para poder confiar en su palabra. Dios tiene una promesa de provisión para ti si estás en una necesidad económica. En Filipenses 4:19 dice: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesitan, conforme a las riquezas de gloria que tiene en Cristo Jesús. En el Salmo 42, versículo 5, ¿por qué me voy yo a angustiar? Una pregunta del salmista. ¿Por qué? Yo te la hago a ti en esta mañana. ¿Por qué tú te vas a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía le alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Así que el salmista se hacía una pregunta, pero también contestaba: en Dios pondré mi esperanza, porque Él es mi Dios y Él es mi Salvador. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro proveedor. Él es nuestra ayuda. Así que, para concluir, Jesús iba en la barca con Pedro. Jesús estaba en la barca. Jesús le dijo a Pedro que se bajara y que caminara sobre el agua. Cuando tú pones los ojos en el autor y consumador de la fe y obedeces, empezamos a ser prosperados y a ser bendecidos. Pero cuando ponemos nuestros ojos en las circunstancias,
empezamos a hundirnos y empiezas a pensar mal. Por eso al principio le decía, ¿de qué estás llenando tu mente? Si tú llenas tu mente de las promesas de Dios, lo negativo va a tener que irse, porque toda tu cabeza, todo tu cerebro, todo lo tuyo está lleno de las promesas de Dios. Así que es como un escudo, vienen flechas y el escudo va a reparar las flechas. Este mes de julio vamos a orar y a declarar y a decretar que es un mes de bendición. Es tiempo de soltar las ataduras del corazón. Es tiempo de perdonar. Es tiempo de despertar. Es tiempo de levantarte. Declaremos que el Señor es muro de fuego alrededor de nuestras vidas, alrededor de nuestras familias. Que los planes del enemigo sean destruidos en esta hora en el nombre de Jesús. Planes desde julio hasta diciembre sean destruidos. No prosperarán los planes del enemigo. Las flechas que ya está armando contra tu mente, contra tu salud, contra tus finanzas quedan sin poder y sin autoridad, porque en esta hora nos estamos apropiando de las promesas de Dios. Y en este mes séptimo nos vestimos de fe y esperanza. Diga, yo me visto de esa fe, me visto de esa esperanza. Declaro la fortaleza física, milagros, sanidades, provisión y restauración espiritual. Y yo te digo, no te rindas. No hay silencio que Dios no entienda. No hay silencio que Dios no escuche lo interior de tu corazón. Ni tristeza que Él no sepa. Él sabe cuando tú estás triste. Él sabe cuando tú estás en silencio. Él sabe que tú necesitas de Él. Por eso en esta mañana te invito a apropiarte de las promesas del Señor. Son maravillosas. Mira qué hermoso es estar al lado del Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, ayúdame. Quita todo temor, quita toda angustia, pero quita el velo de mis ojos para poder entender tu palabra. Quita la incredulidad. Hay mucha incredulidad. Y de pronto te criaste en un hogar que no te enseñaron la palabra. Pero hoy estás escuchando la palabra para poderla entender. Y decirle al Espíritu Santo que te ilumine. Padre, te damos gracias. Si tú estás allí, te levantas tus manos y dile, Señor, gracias Dios. Gracias Señor, porque hoy nos levantamos en fe para declarar que este mes es de puertas abiertas, es de oportunidades, pero la oportunidad más grande, Señor, es que te pueda conocer, es que pueda declarar las promesas de bendición. Es un tiempo de promesas. Yo estoy declarando que la promesa que Dios te dio a ti hace años, esa promesa empieza a acelerarse. Hay un aceleramiento en tus promesas. Hay un aceleramiento en lo que Dios ha dicho para ti. Si tú lo crees, será hecho. Si tú caminas en fe, la bendición de Dios te persigue a ti. Padre, gracias por cada oyente. Gracias por esta palabra, Señor, porque no ha caído en terreno infértil, sino un terreno fértil. El terreno fértil da frutos. Da follaje, y tú eres esa familia que es un árbol plantado cerca a un arroyo. Es una bendición. Tu casa y tú son una bendición. Diga, mi casa y yo le serviremos al Señor. Y en esta hora pedimos la protección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada oyente. En el nombre poderoso de Jesús, bendiciones para todo. Te digo algo, de pronto si tú estás allí y nunca has hecho una oración, y le dices al Señor después de mí, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Reconozco que he pecado contra ti y contra el cielo. Reconozco a Jesucristo como el Hijo de Dios. Reconozco, Señor, que estaba muy lejos de ti, pero hoy quiero que entres a mi vida. Si tú haces esta oración con fe, escríbenos por favor, y te pido algo, suscríbete para que te pueda llegar los programas, te pueda llegar el devocional. Y si tú quieres dar una ofrenda para este ministerio, también puedes hacerlo. De verdad que necesitamos en este tiempo la ayuda de todos y la colaboración de todos para seguir adelante con todo lo que Dios nos ha dicho. Bendiciones para todos, que tengas un feliz día. Fue un gusto tenerte con nosotros. Esperamos que esta palabra haya impactado tu vida. Feliz inicio de semana.